Imaginemos la escena por un momento. Miles de profesionales sanitarios, de personal esencial, llegando a uno de los hospitales más grandes de Madrid. El problema, un atasco monumental para poder aparcar y empezar su jornada. Hoy vamos a analizar a fondo esta situación, esta crisis de movilidad que se vive cada día. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, empecemos con una cifra. Unos 8.000. Esa es más o menos la cantidad de profesionales que trabajan en el Hospital Universitario La Paz. Es básicamente una pequeña ciudad. Y ahora, el contraste. Para esos casi 8.000 trabajadores, ¿cuántas plazas de aparcamiento hay disponibles? Pues 502. Sí, solo 502. El desajuste es evidente, ¿verdad? La tensión está servida desde el primer momento. Vamos a meternos de lleno en este desajuste, porque en el fondo el núcleo de todo este lío es un desequilibrio brutal. Hay una demanda altísima por parte del personal y una oferta de aparcamiento que sencillamente no da abasto. A ver, si miramos los datos de una encuesta de movilidad de 2018, vemos que la mayoría, más de la mitad, usa el transporte público. Eso está muy bien, pero ojo, y aquí está la clave de todo, casi un 30% sigue dependiendo del coche para ir a trabajar, 1 de cada 3. ¿Y ese porcentaje en qué se traduce? Pues en esto, unos 3.700 viajes en coche, cada día. Y son solo de trabajadores. Es una presión enorme, una auténtica barbaridad, sobre una infraestructura que, como ya hemos visto, es muy, muy pequeña. Bueno, pues dejemos un poco los números y hablemos de las consecuencias reales, del coste humano y también económico que este problema tiene para los empleados en su día a día. Esto es un testimonio real, y es que dice mucho. Hay que imaginarse lo que es empezar el día, antes incluso de empezar tu turno, habiendo perdido casi una hora de tu vida en una cola solo para encontrar un sitio donde dejar el coche. La frustración tiene que ser tremenda. Y este otro testimonio nos enseña hasta qué punto llega la gente. Estamos hablando de sacrificar una hora y media de tiempo personal, no para trabajar más, sino simplemente para asegurarse una plaza. El impacto que esto tiene en la conciliación y en la vida personal es simplemente brutal. Claro, la pregunta es lógica. ¿Y por qué no aparcan en la calle? Bueno, pues porque es imposible. Y aquí vemos el porqué. Un turno de trabajo normal en el hospital dura como mínimo 8 horas. Sin embargo, la zona de aparcamiento regulado que hay alrededor, la famosa zona DEOS, solo permite aparcar un máximo de 4 horas. Es que las cuentas no salen. Es una solución inviable por definición. Entonces, si el aparcamiento del hospital está lleno y en la calle es imposible, ¿qué opción queda? Pues la pregunta nos lleva directos a la única vía de escape que muchos encuentran: los aparcamientos comerciales de pago. Y aquí es donde vemos el golpe al bolsillo. Recurrir a un parking comercial puede suponer un desembolso de casi 400 euros al mes. Si lo comparamos con los poco más de 30 euros que cuesta el abono de transporte, la diferencia es sencillamente abismal. Para mucha gente es como pagar un segundo alquiler. Vamos a seguir tirando del hilo para entender por qué se ha llegado a este colapso. Porque el problema va más allá de una simple falta de plazas. Es un sistema que tiene varios puntos de fricción que lo agravan todo. De hecho, podríamos dividir el problema en 3 capas que se alimentan entre sí. Por un lado, el desajuste estructural del que ya hemos hablado. Por otro, esa fricción con la normativa de aparcamiento que lo hace inviable. Y para rematar, las alteraciones externas, como obras, que añaden todavía más caos e incertidumbre a la situación. Para que quede claro, aquí tenemos la definición de esa normativa. La zona ADEOS se creó con una buena intención: facilitar la rotación, que los pacientes y sus familiares encontraran sitio fácilmente. El problema es que su propio diseño la hace totalmente incompatible con las necesidades de alguien que va a trabajar un turno de 8, 10 o 12 horas. Y si a todo esto le sumamos las obras, pues apaga y vámonos. En los últimos años ha habido de todo: un nuevo acceso desde la M30, reformas importantes en la estación de metro de Begoña, proyectos que a la larga pueden ser buenos, pero que a corto plazo han alterado las rutinas de miles de personas y han añadido muchísima más incertidumbre al trayecto diario. Vale, ya hemos desgranado el problema a fondo. La gran pregunta ahora es: ¿y qué se puede hacer? Pues vamos a explorar las soluciones que están sobre la mesa para intentar aliviar esta crisis. Parece que hay un plan, una hoja de ruta con varias fases. A corto plazo se proponen medidas más de gestión y optimización. A medio plazo ya se habla de construir nuevas infraestructuras. Y a largo plazo la idea es integrar la movilidad de forma definitiva en el futuro gran proyecto del complejo hospitalario. Si nos centramos en lo más inmediato, las propuestas son bastante concretas. Se habla de automatizar los accesos para que las colas sean más cortas, también de negociar con parkings privados para conseguir unas 200 plazas extra. Y algo muy importante: ampliar el horario de la lanzadera que conecta los distintos edificios para que cubra también los turnos de noche.
Ahora bien, las soluciones a medio plazo, las que de verdad añadirían muchas plazas, ya son otra historia. Y sobre todo, tienen un coste. Estamos hablando de una inversión muy importante. Construir un parking nuevo, ya sea modular o disuasorio, podría costar entre 12 y 20 millones de euros. Son cifras muy serias. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este caso concreto. El verdadero reto aquí no es solo dónde poner más coches. La pregunta de fondo es, ¿cómo planificamos nuestras ciudades? ¿Cómo pensamos en las infraestructuras críticas, como un hospital, para que no solo sirvan a los pacientes, sino que también cuiden a las personas esenciales, que día tras día hacen que todo funcione? Es una pregunta que, sin duda, queda en el aire.